Bueno, muy bien. Vamos a hacer este tutorial sobre el gestor bibliográfico Mendeley. Es un gestor bibliográfico gratuito, aunque hay una versión de pago, pero el gratuito está bastante bien, funciona bastante bien. Entonces, partimos pues de que ya tenemos instalado el gestor bibliográfico, la aplicación de escritorio que se llama Mendeley Reference Manager. Pero pues para poder aprovechar al máximo sus prestaciones, pues la idea es que entonces también se instalen dos plugins, adicionales, widgets adicionales que tiene el Mendeley, que son, se puede ir aquí a esta parte donde dice Tools, herramientas, y aquí nos da las dos opciones. Está instalar el Web Importer e instalar el Mendeley Site, que es el plugin para Microsoft Word. Entonces, pues dando allí, yo ya lo tengo instalado, por lo tanto, pues voy a saltarme este paso, pero cada quien lo puede hacer según la necesidad y va siguiendo las instrucciones y no debería generar ningún inconveniente. Muy bien, el Web Importer es un plugin que se instala. Este es mi navegador Chrome, el que tengo por defecto. Cuando se instala el Web Importer, entonces va a aparecer aquí. Es una extensión que queda instalada acá y aparece aquí este icono, como una M, pues el icono de Mendeley. Es el que va a aparecer aquí. Ya vamos a mirar cómo funciona. Y el otro es el Word o el plugin para Word. Entonces ese queda funcionando de la siguiente manera. Al abrir Word, entonces vamos aquí a referencias. La primera vez que se va a dar en la pestaña referencias demora un poquito porque pues tiene que actualizar y demás. Muy bien, entonces cuando ya está instalado el plugin, entonces va a aparecer aquí en la parte derecha este icono que dice Mendeley Site. Este Mendeley Site es el que actualmente funciona. Si usted ve aquí este grupo, que también es de Mendeley, este corresponde a una versión anterior del Mendeley que ya, digamos, la descontinuaron, ya la empresa la descontinuó. Entonces no, digamos que no funciona. Digamos, a mí me funciona porque la tengo instalada, pero si alguien hoy en día la quiere descargar, pues no va a poder porque pues ya no está disponible, pero pues yo no la he querido desinstalar, pues más como por nostalgia, porque en realidad no la utilizo. Porque el que utilizo es el Mendeley Site. ¿Qué pasa con el Mendeley Site? Pues básicamente le damos clic acá y entonces me abre esto, perdón, le di un clic ahí de más. Me pide que me autentique. Entonces aquí está pues el correo con el que yo estoy inscrito. Voy a darle mi contraseña y vamos a darle iniciar sesión. Entonces ya empieza a cargar las referencias que yo ya tengo en mi Mendeley Reference Manager. Es decir, todas las referencias que yo tengo aquí en el Reference Manager van a estar disponibles en el plugin, perdón, espero que tengo abierto otro archivo. Los tengo aquí disponibles en el Mendeley Site, ¿de acuerdo? Si yo necesito hacer alguna edición, digamos que me doy cuenta que está mal algún dato, alguna cosa, no lo puedo hacer desde el Mendeley Site, tengo que irme al Reference Manager. Aquí hago la corrección, digamos, vamos a suponer que esta referencia está incorrecta. A ver, vamos a hacerle un cambio aquí. Vamos a ver que psicología de la salud es con P mayúscula y salud con S mayúscula. Ese cambio. Esto se actualiza automáticamente aquí. Entonces fíjense, aquí ya aparece la corrección hecha. Y aquí entonces me está diciendo que se está sincronizando esta flechita, esta ruedita. Me dice que se está sincronizando permanentemente porque esto está conectado a internet todo el tiempo. Pero para ir aquí al Word,
Entonces aquí todavía no aparece actualizada. Entonces, ¿qué hago? Le doy aquí también en la ruedita. Le vamos a dar en la ruedita, esperamos que se actualice. Y ya aparece, entonces fíjense que ya aparece aquí corregido la P mayúscula y la S mayúscula, que fue el cambio que le hice en el Reference Manager. Bueno, así digamos que está sincronizado lo que yo haga en el Reference Manager con el Mendeley Site. ¿Cómo se utiliza ya digamos en el trabajo como tal? ¿Cómo funciona esto? Pues en realidad como cualquier gestor bibliográfico, vamos a generar aquí un texto ahí de relleno y vamos a incluir alguna cita. Vamos a suponer que esta es una frase que yo necesito citar porque pues no es una idea mía. Entonces vamos a citar, se me ocurre a mí, vamos a agarrar esta que es de Snyder y López. Entonces yo le doy clic acá y pues lo único que tengo que decirle es insertar la citación y ya queda ahí insertada en el estilo que yo haya decidido. Yo aquí tengo por defecto en mi computador, tengo el estilo APA séptima edición, pero si se quiere otro, simplemente van aquí a Citation Settings. Aquí le estamos diciendo cuál es el estilo de citación. Aquí le dice American Psychological Association, la edición 7. Yo tengo aquí en inglés, aunque pues si voy a trabajar en una revista que publica en español, pues tendré que hacerlas en español. Entonces simplemente lo cambio. Aquí dice español Chile, España, México. Puedo escoger español Chile. Y pues le damos a actualizar aquí y ya entonces queda arreglado. Aquí no se va a ver ninguna diferencia porque en realidad las diferencias entre la versión para español y para inglés están es aquí en el AND, en el cuando hay por ejemplo, cuando son dos autores, solo dos autores, entonces dice, vamos a mirar a ver si no, estos son tres autores. Cuando son dos autores, entonces dice, por decir algo, Salazar y López. Entonces, si yo lo tengo, si yo lo tengo configurado para inglés, pues no va a decir Salazar y López, sino Salazar and López. O va a utilizar el ampersand, que es digamos, el ganchito que, este ganchito que estoy aquí señalando. Este se llama ampersand, ¿sí? Pero, bueno, digamos, es una cuestión que hay que estar pendientes de lo que la revista donde se vaya a publicar exija. Bueno, vamos a meter otra cita, pero vamos a decir, esto es lo que se llama una cita parentética, es decir, donde el apellido del autor o de los autores y el año aparecen todo en paréntesis, pero a veces necesitamos hacer unas citas que son, digamos, corridas en el párrafo. Entonces también podemos hacerlo aquí mismo. Por ejemplo, vamos a citar aquí a estos autores, que son varios, pero yo quiero que me lo diga, que el nombre de los autores o los apellidos de los autores estén por fuera del paréntesis porque hacen parte del párrafo. Entonces simplemente ya lo escogí, aquí me aparece esto, fíjense, cuando yo marco la cita, la referencia que me interesa, entonces aquí me aparece y yo le doy aquí encima clic y entonces yo le doy aquí, me dice cómo quiere que lo exponga, cómo quiere que lo despliegue. Entonces yo le doy clic y le digo déjeme el autor por fuera y el año entre paréntesis y le digo salvar cambios e insertar la citación. Y si nos damos cuenta, entonces aquí el nombre del autor, o bueno, el apellido de los autores, Ales porque son 3 o más autores, pero y el año queda entre paréntesis, entonces aquí se continúa pues con el texto y demás, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando ya quiero generar mi lista de referencias, que en APA se llama son referencias, entonces pues yo genero aquí mi título, pongo referencia, centrado, bueno, según como estén las normas, generalmente es así. Y aquí entonces voy a estos punticos, pero voy a agrandar esto aquí un poquito.
Y entonces en estos punticos yo le digo insertar bibliografía. Me dice que si estoy seguro, que si quiere que ponga la bibliografía donde está el cursor, porque en efecto ahí es donde me lo va a generar. Entonces yo le digo que sí. Y aquí entonces me incluye pues las dos referencias que hice antes. No significa que ya con esto lo hago solamente cuando termine y tal, porque en realidad yo puedo seguir trabajando. Y por ejemplo aquí vamos a meter esta otra, y por aquí arriba vamos a meter otra, cualquiera en realidad, no importa en este momento. Y eso hace que abajo en las referencias se vaya actualizando automáticamente en orden alfabético, en sangría francesa, que es lo que corresponde a las normas APA. Y bueno, eso, como se puede observar, pues ya queda listo como se requiere, y eso pues creo que es muy valioso. Esto es como funciona, digamos, ya trabajando en Word, lo cual sin duda alguna que nos evita una gran cantidad de dolores de cabeza. Pero vámonos a una parte también muy interesante, que es cómo recuperar o cómo obtener las referencias para alimentar nuestro Reference Manager, nuestro Mendeley Reference Manager. Bueno, yo estoy aquí en una de las fuentes más, digamos, confiable en el sentido en que es de la Biblioteca Nacional de Medicina, es la famosa base de datos PubMed. Es muy, digamos que es muy importante cuando estamos haciendo investigación en el campo de la salud, esta base de datos, porque digamos que es una fuente bastante autorizada, es decir, tiene es muy utilizada por muchísimas personas, científicos del campo de la salud. Eso le da pues un carácter bastante serio, pero además cuenta también con la base de datos MESH, es decir, los Medical Subject Headings, que se pueden acceder. Puede ser aquí en la última parte. Vamos a la parte final. Lo que pasa es que yo la tengo configurada para que me muestre 100 registros, entonces obviamente que queda muy abajo. Pero aquí, por ejemplo, yo puedo, mesh, aquí está la base, digamos el link para ir a la base de datos de los términos controlados. Esto es un tesauro especializado en términos de salud, en términos clave en salud. Vamos a generarlo en una pestaña nueva para no cerrar esta búsqueda. Y aquí entonces tenemos los términos mesh. Aquí sabemos que son los mesh porque aquí aparece en esta cajilla. Y pues me sirve para yo saber, digamos, para saber qué términos son los adecuados para hacer mis búsquedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente en el tema de accidentes de tránsito, pero no sé cómo debo buscar. Entonces vamos a poner lo que primero que se me ocurre, que es crash, así lo llaman en inglés, crash, y vamos a decir road, o sea, como colisiones, estrelladas, y ruta o vía. Vamos a mirar a ver qué encontramos. Entonces me dice que no, que ese ítem no corresponde, no hace parte pues del vocabulario controlado de la Biblioteca Nacional de Medicina. Entonces tengo que cambiar mis términos de búsqueda. Voy a dejar solamente crash, a ver qué me aparece. Entonces ya me empiezan a aparecer algunas opciones, pero parece que ninguna de ellas me sirve, porque fíjese que aquí crash parece que es como más un acrónimo, no es lo que yo estoy buscando. Aquí está otros términos, pero evidentemente ninguno de ellos está relacionado con lo que yo estoy buscando. Entonces voy a buscar más bien accident. Y aquí entonces me aparecen muchas opciones, y aquí me aparece uno que me interesa mucho, fíjense. Aquí dice accident y traffic. Entonces le voy a dar clic ahí. Entonces ya aquí me dice, así es, pero fíjense que ya no es accident, digamos en singular, sino en plural. Y este es el término, digamos, oficial para yo buscar lo que estoy, pues para yo, sí, hacer la búsqueda de lo que me interesa.
obvio, tengo que leer primero si eso corresponde aquí a lo que yo estoy buscando. Aquí hay una pequeña definición. Dice accidentes en las calles o rutas, en las autopistas, que incluye a los conductores, pasajeros, peatones o vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me doy cuenta que sí, que en efecto sí es lo que estoy buscando y me da otra cantidad de información que bueno, ya no viene el caso. Lo que estoy tratando de hacer, voy a meterlo acá y vamos a hacer una búsqueda en PubMed con ese término de búsqueda y me aparecen 49.551 registros, entonces veo que hay mucha información. Entonces, como de lo que estamos hablando, como este es un tutorial para Mendeley, entonces vamos a mirar, listo, ya encontré lo que me interesa, digamos, encontré de estos, hay una buena cantidad de artículos que me pueden interesar. Entonces, yo por ejemplo voy a escoger alguno de ellos, voy a decir, me interesa este, y entonces lo abro, leo el abstract, digo sí, en efecto me interesa, está muy bien, miro a ver si lo puedo adquirir, aquí me da el acceso al texto y demás, pero entonces viene la parte importante que es, ok, necesito incluirlo en mi Reference Manager para poderlo tener disponible la cita cuando la necesite. Entonces, los artículos tienen un DOI, que es un identificador digital. Entonces vamos a copiar el DOI empieza con 10 siempre, entonces vamos a copiar el numerito, todo esto, que está desde el número 10, le vamos a dar control C, y nos vamos a ir al Reference Manager, y le damos aquí adicionar nuevo registro. Cuando le damos a adicionar nuevo registro, nos dice adicionar manualmente, adicionar la referencia manualmente. Entonces le damos clic ahí, y el DOI que acabamos de copiar lo vamos a pegar aquí en donde dice identificador. Le damos control V y le pedimos que nos lo busque. A ver, si las cosas salen bien como deberían, entonces gracias al DOI, entonces lo que hace el Reference Manager es buscar los metadatos de ese archivo, de ese artículo. Y aquí nos dice que efectivamente es un artículo de una revista, que el título es este, estos son los autores, el journal, o sea, la revista es de Plus One, es de 2024 y está toda la información lista, completa. Entonces yo verifico y digo sí, efectivamente ese es, entonces digo adicionar entrada y ya aquí entonces me aparece la cita. La referencia, la información de la referencia ya está lista, no necesito hacerle nada porque generalmente lo que encuentro yo, por ejemplo, en PubMed o lo que encuentro yo en Scopus, está ya muy bien estructurado, entonces seguramente que no voy a tener que hacerle nada. En revistas, en algunas revistas de bajo impacto, no son tan juiciosos con esa revisión, así que sí tengo que estar muy pendiente de que la información que aparece aquí sea la correcta, porque si no, obviamente me va a salir mal la referencia. Bueno, pero yo ya lo tengo en mi Reference Manager, entonces ahora, ¿cómo me sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar? Recuerden el nombre del artículo y recuerden al menos de este autor, Chen. Entonces me voy para Word. Recuerden que aquí no me aparece automáticamente porque tengo que, aquí en el Mendeley Site, tengo que actualizar, entonces lo voy a actualizar. Y aquí me va a aparecer de primerito, por aquí arriba, me va a aparecer lo último que yo haya importado. Entonces, la última referencia que yo haya metido y efectivamente miren lo que aquí están. Chen, el autor, y está Study of Railroad. Entonces ya lo tengo listo para si lo quiero utilizar, entonces digamos que lo quiero meter aquí, en esta partecita. Lo selecciono, le doy insertar citación y ya aquí nos aparece. O sea, digamos, aquí ya quedó la cita y aquí ya nos aparece la referencia registrada en mi listado de referencias. Esa es para mí la ruta actualmente más adecuada, expedita, para poder ingresar registros o referencias al Reference Manager y así ir alimentando. Es muy valioso que tengamos esto y que lo tengamos. Digamos, esto no nos va a servir solamente para un trabajo en particular, sino que aquí está toda
todas las lecturas y demás que yo pueda en algún momento citar. Entonces es bueno tomar la buena costumbre de hacer colecciones. Entonces yo puedo ir organizando, vamos a suponer que este archivo o esta referencia corresponde a un estudio que estoy haciendo sobre tránsito. Entonces yo tengo aquí una colección que se llama tránsito, la voy a meter ahí. Como aquí yo tengo seleccionado todas las referencias, pues aquí aparecen todas las que yo tengo, pero si ya me voy solamente a la carpeta de tránsito, pues obviamente me van a aparecer solamente aquellas que yo haya, arrastrado a esa colección, a esa carpeta. Y entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Que cuando yo esté, por ejemplo, aquí en Word, yo puedo ir y decirle, mire, solamente necesito que me ponga disponibles las de tránsito. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí en tránsito solamente hay 8 referencias. Entonces, aquí en efecto, en Word, pues solamente me va a dar disponibilidad de 8 referencias porque son pues las que están en esa carpeta de tránsito. Entonces no tengo así una lista larguísima pues para buscar, porque pues solamente me va a generar o me va a poner a disposición las que yo necesito. Pero eventualmente me acuerdo de que yo tengo en otra carpeta por allá, pero que no me acuerdo cuál, una referencia que necesito ahora. Pues simplemente aquí cambio y le digo todas las referencias y le doy aquí a buscar por el autor. Digamos que el autor, quiero que el autor sea, no sé, Mosquera. Entonces le doy y aquí me aparece entonces el archivo, la cita de Mosquera, y entonces la voy a poner donde la necesito y ya. Y así entonces podemos valernos de esta herramienta que desde mi punto de vista como dije, nos ahorra muchísimos dolores de cabeza. Espero que les haya gustado.